buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini desde Color Visión. Gracias por su generosa compañía. Les cuento, la consulta electoral de mañana domingo en el PLD, a uno le recuerda aquel tema de Wilfrido Vargas que decía: Duarte, llegó la hora. Y es que en esa consulta, más que preseleccionar a un candidato a la presidencia, el PLD se juega su futuro. Miren, si el lunes 17 los diarios traen en su portada la foto de todos los candidatos derrotados unidos en torno al candidato o la candidata vencedor, vencedora, el PLD estaría colocándose en un carril de preferencia para la contienda de mayo del 2024. Y esto es así porque de los dos PLD, verde morado, hoy enfrentados por la conquista del mismo mercado electoral, el PLD que logre ocupar el segundo puesto en la primera vuelta del 2024, pues competirá con ventaja en la segunda. Porque a pesar de tanta may del play, maledicencia, caballá, como se expresan los seguidores fanatizados de los dos PLD en las redes sociales y hasta en los medios de comunicación, el PLD, sea en verde o en morado, piensa uno que es solo uno. Por lo menos a nivel de las bases y de sus dirigentes medios. Claro que para la segunda vuelta el PLD que quede en tercer lugar va a recibir en horas la oferta del PRM, que muy generoso que fue en las elecciones del 2020 con la Fuerza del Pueblo, con el PLD verde, al punto de concederle toda una fuerza congresual de diputados y de senadores. Al fin, es que la política siempre ha hecho extraños compañeros de cama que decía Manuel Fraga, o como advierte Marx, pero Marx el bueno, Groucho Marx: estos son mis principios, si no les gustan, yo tengo otros. Por supuesto que no es descartable que el PRM, el gubernamental PRM, gane las elecciones en la primera vuelta, sobre todo si lograse que mejore la economía, es decir, la inflación, el problema del empleo, y especialmente si logra frenar esa bendita vocación fratricida que ese partido heredó del PRD. O incluso puede que sin alcanzarlo el PRM quede tan cerca del 50+1 en la primera vuelta que basten algunos cariños, raciones del BOA y otras expresiones de la realpolitik para que entonces pueda lograr la victoria definitiva en la segunda vuelta. Y precisamente hablando de realpolitik, piensa uno que el PLD en versión morada debe tener en cuenta que el PRM es como la funeraria Blandino. No le desea la muerte, es decir, la división, a nadie, pero al mismo tiempo quiere que su negocio prospere. En este caso, el negocio sería mantener el gobierno, seguir al frente de la administración del Estado. Entonces, en manos de los PLDistas, en su versión morado Medina, en esta ocasión, queda el balón. De ellos depende salir fortalecidos para la que le espera en mayo del 24 o iniciar su recorrido por la vía apia de los tormentos hacia una lenta y dolorosa desaparición, como ha ocurrido con el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Por otra parte, y tomando la tesis central del más reciente libro de Moisés Naín, La revancha de los poderosos, que por cortesía del Banreservas nos visita, digamos que la consulta PLDista será un anticipo del infierno de posverdad, populismo y polarización que nos espera a los dominicanos, a los ciudadanos, para mayo del 2024. Eso de la polarización, populismo y posverdad son los tres elementos en los que centra Moisés Naín el desarrollo de su más reciente obra.
Las noticias falsas, mis amigos, inundan desde ya las redes para dañar al precandidato de nuestros odios, demonios, envidias o resentimientos. Por esto, precisamente por esto, un consejo no pedido. Todos los precandidatos deben llenarse de paciencia, confirmar y reconfirmar cualquier barrabasada que en su contra se suba a las redes antes de reaccionar. El mal uso y el abuso de la gran virtud de la democracia, que es la libertad, lamentablemente está poniendo en peligro a la misma democracia. Hoy, gracias a la posverdad y a todo un sistema de bots y noticias falsas, la verdad importa poco, casi nada. Y en países de mentiras no puede sobrevivir por mucho tiempo la democracia, la paz, la dignidad humana, que es justo lo que está ocurriendo lamentablemente ahora mismo en la vieja Europa, al borde del holocausto. Si el talento sin probidad es un azote, la libertad sin responsabilidad es el infierno. Y hacia él, lamentablemente, muy lamentablemente, hacia él nos dirigimos. Y estamos a tiempo. Y con mucho placer recibimos a un habitué ya, parte de la familia de McKinney, Guido Gómez y Mazara, mi respeto. Me falta lo de Baní. Sí, no tenemos que ir a Paya, a la dulcería El Húngaro, dulce de leche con coco tierno. Eso es bocato di cardenale. Lo que no es bocato ni es cardenalicio es el momento por el que atraviesa la isla de Quisqueya, porque matrimonio sin divorcio. La situación haitiana, estamos a la puerta de una muy posible ocupación de las fuerzas internacionales. Hablemos un poco, ¿cómo tú oteas ese escenario? Con mucho gusto. Mira, vamos al acontecimiento diplomático para después pasar a la realidad dominicana. Sí. El acontecimiento diplomático. El día 7 de octubre, el primer ministro haitiano, Abril, le escribió una carta a Guterres, que es el jefe de Naciones Unidas, diciéndole: aquí hay un conflicto de bandas que tienen el control institucional de Haití, necesito auxilio, desde el punto de vista diplomático. ¿Qué hace Gutiérrez? Refiere eso a una decisión que debe ser el 21 de este mes, el Consejo de Seguridad. Mientras eso llega, en Haití hay algunos precedentes que es importante refrescar. En 1915, los norteamericanos, en el marco de una política de Woodrow Wilson, que intervino en muchos países como el nuestro, llegó primero a Haití. Estuvo entre el 15 y el 34, la más larga. Y a posteriori, con la crisis de Jean-Bertrand Aristide, llega con los famosos cascos azules, la MINUSTAH. Ambos acontecimientos no han resuelto el problema haitiano. Diríamos que lo han agravado. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el contexto de la comunidad internacional hoy en día? Que mucha gente en el país no conoce los detalles de cómo la agenda haitiana genera un nivel de sensibilidad especial para la comunidad internacional. No es un tema exclusivamente de los dominicanos, que somos receptores por excelencia de ese flujo masivo. ¿A quién manda el Departamento de Estado? A su secretario para Asuntos Hemisféricos, que es una persona que viene de una experiencia, fue el último embajador en Zimbabue, estuvo en México y conoce el tema colombiano perfectamente. Se llama Brian Nichols, afroamericano de origen. ¿Cuál es el otro inconveniente? Que la solución que tiene la política exterior norteamericana en el caso haitiano y toda América Latina ahora es rompiendo con la tradición de Trump. Trump era más pro deportaciones pura y simple. Ellos están orientados al tema de derechos humanos y preservación del clima, el cambio climático. Ahora, ¿cuál es el tema que el 90% de los dominicanos desconocemos? Catherine Jean-Pierre es la vocera del presidente norteamericano, haitiana. Entonces, cada vez que esperanzados apelamos a una solución de carácter internacional, desconocemos que hay una agenda que sí es muy sensible al tema de Haití. Pero esa agenda no pasa por aceptar la ocupación. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista diplomático ellos buscaron una solución inteligente. Ellos dijeron lo siguiente: no vamos a reproducir el esquema de intervención de un cuerpo de paz de Naciones Unidas porque la experiencia de los cascos azules ha sido terrible. Vamos a procurar una solución multilateral en la intención de que un país sombrilla, Estados Unidos, garantice y que de una forma u otra los otros países intervengan.
Lo inteligente es que la República Dominicana, como receptor por excelencia y parte innegable del conflicto, no participe en el proceso. Ahora, hay unos barcos apostados en las costas de Haití y un jefe del Comando Sur dispuesto a, ponle comillas al concepto, ayuda humanitaria y solución del tema del cólera, que es un conflicto de carácter sanitario que hay en Haití. Pero que ya la OPS advirtió que es un peligro para el resto de América Latina, sobre todo para 4 países en los que estamos nosotros. Perfectamente. No, el más cercano. Entonces, nosotros venimos de una tragedia sanitaria que es COVID-19. O sea, las autoridades dominicanas, y ahí yo siento que es una convocatoria a todo el liderazgo político, social y económico, que anulemos las agendas coyunturales para que apostemos al país. Porque el tema haitiano, si bien es cierto nos impacta, trasciende la lógica de la realidad dominicana. A quien más duro nos da es a nosotros. Pero ¿por qué cuando el país está en peligro como este y en otros, el mismo COVID cuando llegó? Yo he escrito mucho, he hablado mucho de que en situaciones así es donde se reúne el liderazgo y se apartan las miserias políticas, la maíz del play y esas cosas, y se hace lo que hace Estados Unidos, el modelo, ¿no? Estados Unidos, por cualquier cosa de importancia, tú ves a, el proyecto del país Obama primero. con Trump. Exacto. En España, para celebrar el 40 aniversario de la Constitución del 78, Aznar y Felipe hasta a un debate, entre comillas, fueron. Claro. Ahí. Porque son gestos de civilización escasos en la cultura política dominicana. Mira, ¿y por qué esa debilidad? Porque no es solamente el presidente Abinader, es que no está en nuestra cultura política, ellos no hacen eso. Sin ánimo de que me malinterpreten, que hay un desfase entre el siglo XXI y el tipo de liderazgo que nosotros tenemos. La sociedad dominicana exhibe liderazgos análogos en un país y en un mundo que es digital. Pero bueno, vamos al tema haitiano. Pero Abinader es muy digital, muy por la línea de las redes, de la ubicuidad, de romper agendas, o sea, él se ve un presidente muy moderno. Yo soy más amigo de la efectividad del fondo y no de las formas. Eso podría ser materia de otro debate. Pero en el caso específico del tema haitiano, que está ahí, yo quiero hacer una reflexión adicional. Históricamente, cada vez que se ha abordado el tema haitiano, los niveles de radicalización del debate deben ser el resultado históricamente de posturas ideológicas. Pero cuando tú sientes que Manuel Núñez y Roberto Casá, con visiones encontradas desde el punto de vista histórico, y durante toda la vida, tienen coincidencia alrededor del tema, eso convoca a una unidad alrededor de que cada quien aborde el tema en función de su criterio. ¿Cuál ha sido el inconveniente? El doble discurso. ¿Tenemos un flujo migratorio? Cierto. ¿De indocumentados? Cierto. ¿La clase política ha sido tradicionalmente responsable? Cierto. Ahora, cuando hablamos de flujos migratorios, yo pienso que hay una carga sobre el componente de indocumentados que llegan. Y yo quiero girarlo en otra dirección. En el plano de las finanzas públicas, por un lado, y en el plano de la formalidad que vive aplaudiendo el ingreso. ¿Tú sabes cuán rentable ha sido la distribución de cuotas de visados de ingreso legal desde Haití a la República Dominicana? Ahí entramos en la financiación ilegal de las campañas electorales. Cuando un político en el poder quiere construir una gracia con alguien, lo nombra de cónsul en Puerto Príncipe. Tú acabas de hablar del caso de Estados Unidos y de España. Bueno, en España la gente sabe cuál es la cuota de visado para República Dominicana, igual que en Estados Unidos. Aquí no hay control de eso. Primer componente. ¿Vamos a definir una política con Haití? Vamos a definir la cuota de ingreso legal también. Bueno, pero lo que pasa es que pusiste un elemento nuevo en el sentido de que aquí otros hemos insistido más en por qué no se pone orden en la casa. Ni se hace eso, que es un aporte tuyo, un nuevo elemento a tomar en cuenta y lo presentas con evidencias. Claro. Pero tampoco se define una política migratoria de verdad. O sea, no es asunto de salir a cazar. No, claro. No, vamos a organizar esto, que comienza por tú decirle al empleador, mira, yo tengo una ley aquí, que vamos a negociar, si tú quieres te voy a dar un margen de 6 meses, pero hay un rechazo de los gobiernos todos, Pero mira, todos, yo le presto un argumento, organizar esto, yo le presto un argumento al gobierno, a mi gobierno, a mi partido. Desde el punto de vista de las finanzas, entre el año 2018 y la fecha, los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. Hablo de la condición de extranjera, pero el 90% son haitianas. La relación en el 18 era
85% dominicanas, habló del sector público. 15% haitiana. En 3 años se ha transformado de 65 a 35. Pero tú sabes por qué, porque cada vez son más y ellos son el proletariado nacional. Y si tú creas un proletariado que en buena parte es irregular y los tienes aquí y les sacas provecho de su bajo salario, de que son casi una semi-esclavitud, porque yo llamo a un sargento, le doy 10,000 pesos y te deporto, bueno, lo lógico es que ese señor tenga una familia aquí. ¿Y dónde van a parir sus mujeres? Porque hay un porcentaje que es lo de las mafias, que tampoco se eliminan las mafias, una cosa relativamente fácil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pablo, ¿qué tiene que ocurrir para que reaccionemos? Pablo, incorpora eso en un presupuesto sanitario, donde la inversión en América Latina es 4% del PIB, de aquí es 1.9 y se movió a 2.3. También hay un tema de finanzas públicas en este debate. La gente quiere concentrarlo solo en los aspectos de deportación. Estoy de acuerdo. La gente quiere reducirlo a control migratorio en fronterizo. Estoy de acuerdo. Pero hay otros elementos que hay que colocar sobre la mesa para que hagamos una reflexión interesante. La distribución del presupuesto, el pastel está aquí. Claro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo secundario? Claro, claro que sí. Ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. Ojalá de este proceso queremos una mayor conciencia en la comunidad internacional de que República Dominicana no puede sola. Que el tema haitiano amerita un proceso de construcción de una salida de carácter colectivo. Pero también nuestro gobierno tiene que dar el paso. El paso antielectoral, impopular, de tú decirle al empleador que tiene 10 fincas de aguacates que el 90% es mano de obra haitiana y el 50% es ilegal, no estás violando la ley. Aquí un ilustre filósofo de Andino Peña dijo con mucha responsabilidad que el sector de la construcción era insostenible sin la mano de obra haitiana. No, que se iba a paralizar la construcción del metro, lo digo. Y nadie salió a reportar. No. Eso es una realidad. Entonces aquí hay un discurso dual. En la formalidad pública es una dirección, pero en la práctica otra. El problema, Guido, es que va pasando el tiempo y esto se va agravando porque la gran masa nacional, viendo estas declaraciones populistas y oportunistas y simpaticonas, dice, nos están invadiendo y solamente ve la parte negativa que puede tener esa inmigración. Sí, pero que son el proletariado nacional, haga una cisterna en su casa. Claro. Entonces, no es que uno está de acuerdo con que vamos a fusionar la isla y vengan todos para acá. No, lo que quiere es que pongamos orden en la casa, pero el país se está haciendo ingobernable porque hay una rabalización institucional que no mejora. A la hora de la verdad, cuando yo tengo que tomar las decisiones impopulares a corto plazo, huyo hacia la derecha. Y hay un factor que no nos conviene, el reloj electoral. Porque cada quien se posiciona con el tema en función de lo que le conviene electoralmente, y eso es dañino. Ahora sí, tu propuesta, te escucho. En primer lugar, yo siento que uno puede observar cómo modelos similares han funcionado en otro tipo de sociedad. La realidad con el tema haitiano tiene dos perspectivas. La formalidad legal, la que todos ocultamos en cifras estadísticas, y la otra, la del día a día. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno central tiene que iniciarse una etapa que consolide una definición de política fronteriza alrededor de cuotas techo para el ingreso. Que nosotros sepamos anualmente cuántos dominicanos que son cónsules o funcionarios de esas áreas tienen cuotas asignadas para el ingreso a República Dominicana. Primer lugar. Segundo lugar, yo pienso que hay que fortalecer la noción de control fronterizo, no sobre la base de políticas de atropello ni violación de derechos humanos. Yo creo que el control fronterizo tiene que ir acompañado también con una inversión significativa y estratégica en esa área. ¿Tú sabes por qué? Que esa fue la anunciada recientemente por el presidente. Es correcto. ¿Tú compartes esa decisión? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque muchas poblaciones en la frontera, frente a la inviabilidad, han hecho, se han desplazado y han permitido que núcleos importantes de arrayanos se establezcan en esa área. Tercer lugar, y luego como reflexión sumamente interesante, quizás es un sacrilegio decirlo, que evitemos de una vez y para siempre las ventajas de carácter electoral frente a un tema determinado. Ibas bien, hasta ahora ibas bien. Dije que es un sacrilegio. Ya lo dañaste. Tú ibas muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros los políticos estamos siempre conduciéndonos por el instinto de lo estrictamente favorable al interés de una aspiración. Porque ganar no es importante, es lo único que importa. Sin embargo, mira cómo la incomprensión
de temas similares a los nuestros Sí. ha generado grandes tragedias. ¿Qué era Milosevic? Era eso, una expresión de apelando a una pureza étnica, terminó en condiciones terribles. Por eso yo te dije a ti la importancia de Brian Nichols como subsecretario encargado del tema de América Latina. Porque él Subrayemos viene, ese nombre, por favor. sí, Brian Nichols se llama. Brian Él Nichols. viene de una experiencia de Zimbabue, donde hubo una situación similar de confrontación de clases y temas étnicos que de una forma u otra han caracterizado el tema de África. ¿Qué yo quiero decir a la clase política? Haití está ahí. Y la mejor manera de que funcionemos correctamente es que Haití se enrumbe desde el punto de vista democrático. ¿Por qué? Porque hay en el discurso una dualidad en la siguiente dirección. No nos olvidemos que después de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial son los haitianos. E inclusive, en el debate nebuloso de aspectos fundamentales de la vida nacional, los haitianos están presentes. Yo solo los invito a que culturalmente sepan quién es la familia Villot. Una de las inversiones de mayor importancia estratégica en el tema de los combustibles en la República Dominicana y en el Caribe es una familia haitiana con una presencia importante en términos de inversión. No estoy hablando de otros aspectos, hablo de inversión. Es decir, Sí. el caos, el desorden haitiano ha generado algún nivel de rentabilidad compartido por segmentos de élite dominicana. ¿Sabe cuál es el conflicto fundamental con Barbecue? Que es la cabeza visible de las bandas. del bandolerismo en Haití. Exacto. Es que Barbecue tiene el control, ¿sabe?, del puerto donde llega el mayor nivel de combustible. O sea, él está afectando a un interés de carácter económico, porque esas élites por muchos años compartieron un sinnúmero de cosas, entre ellas un magnicidio. Y tiene su lobismo en el mundo internacional, sobre todo en Estados Unidos. Pero fíjate que ellos siempre no han ganado la batalla diplomática, desafortunadamente. Porque las características del pueblo haitiano, el país más pobre del hemisferio, dictadura, terremotos, y nos construyen un relato que no ha generado dificultad. Es verdad, la diplomacia haitiana ha sido mucho más avesada que la nuestra. Lo que pasa es que volvemos al inicio. El asunto es en la medida en que hay temas donde los países tienen que organizarse, Claro, y tomar un camino, y su liderazgo todo, los que lideran el CONEP, los líderes políticos, todos, la iglesia y hasta la embajada, ponernos de acuerdo. El problema es que aquí, ¿hacia dónde va un país donde nos pasamos 2 años discutiendo una estrategia nacional de desarrollo, la logramos, la convertimos en ley, la constitucionalizamos y No la todavía estamos implementamos. esperando un pacto, Claro. un pacto fiscal, y ya se quedó para el 24, y cuidado? Entonces, lo importante en la República Dominicana, no sé qué nivel de desgracia tiene que ocurrir para que nos pongamos de acuerdo con cosas que van a poner en peligro no solo la democracia, no, es la vida de la gente. Porque mencionaste algo en Haití que a mí me preocupa, y te lo pongo ahí el cherry, el caramelito, y es que todo el mundo habla, ¿no?, que de llevar la democracia a Haití. Ahora, ¿está Haití en capacidad de tener un estilo de convivencia democrática, en la medida en que la democracia, por Juan Bosch sabemos que es la expresión de un desarrollo capitalista? Entonces, ¿hasta qué punto esto es un momento donde hay que poner orden en la casa? Y vamos a ver qué hacemos, porque para colmo tienen un sistema parlamentario que es de un desarrollo capitalista. Lo que hay que reflexionar, Por favor. en el caso haitiano, y lo hago con el marco del mayor respeto posible, ¿cómo una sociedad con tantas taras estructurales e históricas está priorizando el espíritu del fortalecimiento de la institucionalidad democrática? Lo voy a aterrizar. Con tanta miseria, pobreza, marginalidad, ¿hasta qué punto eso es lo fundamental para el pueblo haitiano? Ahora, lo que tiene que entender la comunidad internacional, entre ellos nosotros, es que el curso de un ritmo institucional es la mejor salida que hay en Haití. Por ejemplo, si se implementa lo que todo el mundo presume a partir del día 21 formalmente, independientemente de reducir a su mínima expresión las bandas criminales, yo debo ser reiterativo. El tema haitiano se define con un proceso de elecciones para que se elijan las autoridades, porque el ritmo institucional de Haití fue perturbado por una acción, un magnicidio. Reitero, no es la primera vez que pasa en la historia haitiana, pero todos tenemos que apostar desde el punto de vista del esfuerzo democrático de que en Haití las cosas vuelvan a su nivel, las bandas criminales sean liquidadas y que sobre todas las cosas el país
no sea la fuente de solución histórica a los conflictos haitianos, porque el gran problema es que cada vez que hay un conflicto en Haití, la comunidad internacional ve, porque la proximidad con República Dominicana constituye la solución. Pasó en la crisis de los 90. Post-Aristide pasó, históricamente siempre ha pasado. Entonces, ojalá la comunidad internacional haga un esfuerzo de vinculación. Y en este caso, hay que acompañar al gobierno en esa intención. Y ya el presidente Abinader lo dijo claro. O sea, esto de refugiados en territorio dominicano, pero yo insisto en unificar, en unificar el país en torno a ese problema. Claro que hay los extremistas, pero que los extremos se queden fuera. Claro. Pero un poco, ¿en qué estamos de acuerdo? Pero porque más que se Manuel queden Núñez fuera, y Roberto Casal están de acuerdo en varias cosas. Pero más que se entonces, si eso se pudo... Más que se queden fuera, porque yo no creo en la cultura de la exclusión. Que los pero argumentos... no es que lo vamos a dejar fuera, es que ellos posiblemente en su discurso se quieran quedar fuera, los dos extremos, la fusión o la de que el mundo se está acabando, porque son dos extremos. Lo que yo creo que hay que reflexionar en función de sus aportes. Aquí hay que construir un pacto de las élites políticas, económicas y sociales alrededor del tema haitiano. Es decir, a 10 años nosotros queremos una política hacia Haití con estas características, no solo enfatizando los aspectos de deportaciones masivas, sino en aspectos tan fundamentales como el comercio hacia Haití. Porque eso es un tema vital también. Blindar la frontera con desarrollo empresarial. Claro. Aquí hay una ley para dar facilidades. Pues vamos a retomar esa ley y a llamar a las 10 familias, los grupos poderosos. Y hay modelos. ¿De qué manera podemos? Que llamen a Fernando Capellán. Lo que ha hecho Fernando Capellán perfectamente del lado, el tema. Lo que ha hecho Fernando Capellán del lado haitiano se puede replicar del lado haitiano, seguir replicándose, pero también replicarlo en la frontera. Yo creo en esos modelos. Blindar. Yo creo en esos modelos. Y sobre todas las cosas, que nos pongamos de acuerdo en la visión hacia los próximos 20 años. Y así el país avanza. Oremos. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Contra la convención, que ellos le llaman de delegados, yo digo de empleados, donde sustituyeron 1,8 millones para que 1.200 votaran, y tuvieron el descaro, Pablo Macchini, de ir a mi casa y decirme: mira, Guido, tú estás arriba en las encuestas, pero si tú ganas, pierde Luis. Lo juro por la memoria de Maximiliano Gómez.